piedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican tales cosas son... Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Cuáles fueron las 3 leyes que violaron esta gente aquí? Violaron 3 leyes muy importantes. La adoración a un solo Dios. ¿Cómo se llama esa ley? Adorar solamente a un Dios. La ley de la verdad. ¿Cuál segunda? ¿Cuál otra más? Sí. 3 leyes violaron esa gente. La ley de naturaleza. La ley de lo natural, de lo que Dios estableció. La otra ley, que es muy importante. El homosexualismo. Pero ¿cómo se llama esa ley? La fornicación. ¿Cómo se llama esa ley? Porque debajo de esa ley caen todo eso que usted nombra. La Lascivia, ¿no? Va a caer la ley moral. La ley moral. Violar la ley de la verdad, violar la ley de lo natural y violar la ley moral. Imagínate el fuegazo que Dios tenía para esa gente. Entonces, vimos en Génesis, capítulo 11, vimos la rebelión, ¿verdad? Y aquí, ¿qué vemos? ¿No estamos viendo lo mismo? ¿O no? Estamos viendo lo mismo. Ahora, el juicio del diluvio no tuvo, el juicio del diluvio no detuvo la rebelión contra Dios. Hermanos, la gran tribulación, ¿se van a arrepentir los hombres? No, sí. Hay muchos que sí. Sí, ¿verdad? Porque va a haber una gran multitud, pero dicen que ni aún así se arrepintieron también. Pero quiere decir que aún viendo los juicios, el fuego y la candela y los terremotos, la gente no se va a arrepentir. Muchos van a blasfemar de tan duro que es el ser humano, ¿eh? Uy. Mira qué capacidad tiene el ser humano de endurecerse. Terrible. Aleluya. La gente hablaba una sola lengua y trazaron un plan malo y absurdo. Construyeron una ciudad con una torre, la cual es llamada la Torre de Babel o Babilonia. Esta torre aparentemente era un esfuerzo para exaltarse a ellos mismos por sobre el poder de Dios, exactamente como Satanás lo quería y quiere. Lucas 10:18, Isaías 14:12 hasta el 14. Vaya allí y mueve esa Biblia. Usted va a leer mucha Biblia conmigo, porque yo creo que en la casa usted no la lee, la vamos a leer aquí, aunque duremos 1000 años. Hermano,
pero Babel fue destruida. Y Babilonia al final fue destruida. O sea, ¿se refiere al mismo o era otra construcción? O algo? Eso era otro acontecimiento, hablando de Babilonia ya en la O ciudad. espiritualmente. Pero no. La torre de Babel habla de confusión, por eso se llama Babel. Ahora, en esa zona de Mesopotamia, es el mismo lugar de esa región donde surgieron estos imperios. Ahora, ¿qué pasa? El imperio neobabilónico o babilónico era un imperio muy idólatra. Tenía Marduk, tenía muchas deidades. Entonces, ¿qué pasa? Que había mucha confusión de deidades allí en ese lugar. Y por eso también se le llama Babilonia. ¿Me entiendes? Porque era una ciudad, un lugar de confusión, de religioso y de idolatría. Terrible. A tal grado que cuando Dios permitió que Nabucodonosor conquistara a Israel o el pueblo judío y lo llevara a Babilonia, ellos decían que Marduk venció a Jehová. Marduk es la deidad suprema de Babilonia. Babilonia tiene bueno, lo que da como vestigio que ha sido una ciudad, pero a los ojos, físicamente, sorprendente. Pero ahí en esas regiones del Medio Oriente siempre va a haber actividad fuerte espirituales. Porque en ese lugar es que se ha desenvolvido casi todo lo de la Biblia, los acontecimientos de los reinos y todas esas cosas en ese lugar. Por eso ese lugar siempre está en agitación de guerra, constante conflicto. ¿Me entiendes? Y Satanás se quiere sentar en ese trono allí. Lo va a lograr. Lo va a lograr. Date cuenta que hay un nombre que se le dio a los terroristas de eso, ISIS. ¿Tú me entiendes? Y ese nombre tú sabes que eso es, creo que es egipcio, ¿no? Sí. Y es satánico totalmente. Oh, pues esa gente son locas. Entonces, ¿qué pasa? Satanás va a lograr sentarse porque Dios le va a permitir sentarse en el templo. Dios no lo va a permitir. Pero ya sabemos lo que viene después de allí. Ahora, Lucas capítulo 10, versículo 18, dice Jesús que veía a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿no? Léanlo. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ok, en Isaías 14, 12 hasta el 14, ¿qué dice? Isaías dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. ¿En el monte de qué? Del testimonio. Del testimonio me sentaré. A los lados del norte. A los lados del... ¿Dónde está ¿dónde está el lugar, el templo o el lugar del testimonio? ¿Dónde? ¿A qué se está refiriendo él? Al templo. Ahora, ¿qué es lo que los de la Torre de Babel querían hacer? Subir también. Lo mismo. ¿Y qué es lo que leímos en el capítulo 1, versículo 18 de Romanos hasta el 32? De la rebelión de esta gente que va en acorde con la rebelión de Satanás. Entonces, entendamos que en realidad esta era de oscuridad se está refiriendo a un sistema, a un imperio y a un líder totalmente en oposición a Dios. Y ya sabemos quién es, el diablo. Y van a haber gente que le van a seguir. Como siempre ha habido de la antigüedad. Van a haber gente siempre que se van a aliar al diablo. Siempre. Entonces, vemos que Satanás, cuando era la estrella de la mañana, dice, subiré. Y me sentaré. Seré semejante. Anhelo de poder. Querer estar por encima de Dios. Igualarse a Dios. Sí, porque ya no leí el 14. El 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero Dios lo castigó. Oiga, pero Dios lo castigó. Confundió su idioma común y los esparció por sobre toda la tierra. Cada grupo con diferentes lenguas. De esta manera, la unidad para la rebelión fue neutralizada. La condición de la humanidad escrita en Génesis 11 es un buen ejemplo del modelo incluido en Romano 1. Lea Romano 1, 19 hasta el 29. Ya lo leímos, ¿verdad?
y conteste la siguiente pregunta en su cuaderno. A. ¿Qué se puede conocer acerca de Dios a través de las cosas que hizo? Versículo 20. ¿Qué se puede conocer? Versículo 20. ¿Qué se puede conocer? Vamos ya. ¿Qué se puede conocer? Versículo 20. Vamos allá. El poder de la deidad y de la creación. La creación. Léame el versículo. Lo leo yo, porque Cristo va a venir y nos va a llevar. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que excusa. Entonces la pregunta es, ¿qué se puede conocer acerca de Dios a través de las cosas que hizo? ¿Qué? Su eterno poder y su naturaleza divina. Eterno poder y deidad. Creación. Lo voy a leer de nuevo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces hay dos cosas, poder y deidad. Poder y deidad. Su poder, su eterno poder y su deidad. Todo esto que usted ve, por eso le llamamos la revelación general a la creación. Todo esto que usted ve manifiesta el eterno poder y su deidad, de que Dios es todopoderoso y que Dios merece que la creación le adore porque Él es Dios. Amén. Su naturaleza divina también, ¿no? Sí, porque Él es Dios. Aquí está hablando de cómo Dios creó todas las cosas. Y como Él es el creador, tiene todo el poder. Y como Él es el creador, es Dios y se merece que lo adoren porque su deidad. Él es Dios. Amén. B. ¿Cómo rechaza la gente la verdad de Dios? Versículo 21. ¿Cómo? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su racionamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Hay dos cosas. ¿Cómo rechazaron a la... No le dieron gloria a Dios. Vámonos al texto. Pues habiendo conocido, primero conocía a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. En otra palabra, por el envanecimiento y el rechazo, ellos no querían nada con Dios y su corazón fue entenebrecido. En otra palabra, conocían la verdad, se rebelaron deliberadamente, se envanecieron y cayeron en tinieblas. Primero la gente rechazó la verdad acerca de Dios. Después dieron gradualmente 5 pasos hacia abajo a rechazar la verdad. Número 1, sus mentes vacías se llenaron de oscuridad. Versículo 21, ¿verdad? Número 2, adoraron imágenes hechas a semejanza de hombres, aves, animales o reptiles. Versículo 23. Número 3, Dios le entregó a las obras inmundas que deseaban hacer. Versículo 24. 4, Dios les permitió que siguieran las perversiones sexuales. Versículo 26 y 27. La pregunta que yo hago ahora, ¿cuál es la diferencia de ese tiempo al que estamos viviendo? Ahora está peor. ¿O no? Ahora peor porque se ha incrementado más. ¿O no? Entonces quiere decir que, fíjate que en el tiempo de hoy fue con agua, ahora es con fuego. Quiere decir que allí es con agua y aquí con fuego porque la situación parece que está más caliente. Entonces, allí estaba, ¿me entiendes? Mal, terrible, y le mandó diluvio. Y aquí, en estos tiempos, para los últimos tiempos, Dios enviará fuego. Número 5, Dios le entregó a una mente reprobada, ya que ellos se negaron a guardar en su mente el verdadero conocimiento de Dios. Versículo 28. Ahora, por tanto, la condición corrupta de la gente descrita en Génesis 11, así como la condición corrupta descrita en Génesis 6,
fue el resultado del escogimiento humano. Aló. Decisión propia, deliberada. De rechazar la verdad de Dios, se ha de recordar que todas las personas mencionadas en Génesis 11 fueron descendientes directas de Noé. Tenían el conocimiento. Claro. Tenían el conocimiento de Dios. Oiga bien, fue un rechazo deliberado. Jeffrey conoce a Dios. Y si él comienza a pecar y a hacer lo malo, ya él está cometiendo un acto deliberado contra Dios, ¿sabía? Si yo comienzo a pecar, deliberadamente lo estoy haciendo porque yo tengo el conocimiento. Ya que tú tienes el conocimiento, tú tienes que manejarte de diferente. Eso es lo que dice segunda de Pedro 2:17. Dígalo. La densa tiniebla que espera a nosotros. Ay, Dios libre aún. Dice segunda de Pedro 2:17. Entonces, ya es un conocimiento que se tiene que aplicar en la práctica, pero cuando tú lo haces y tomas una decisión deliberada de rebelarte contra Dios, de pecar, el juicio será potente. El juicio será potente, fuego candente, doble condenación. Primero por tu pecado y segundo por tu traición. Claro. Esto es algo serio. La gente está pecando y haciendo lo malo, no quiere arrepentirse. Están robando, matando, homosexualismo, lesbianismo, prostitución, toda cosa del diablo, todo eso. Cuando conocen que Dios existe. Porque Dios se lo ha revelado por la creación. De modo que no hay excusa. Diga. ¿Sabes que estaba ahorita mirando un programa de cuestiones de los falsos cristos, ¿no? Sí. Entonces yo estaba mirando este tipo, mirando, es un delincuente totalmente. ¿Y la gente le sigue? El tipo era un drogadito. De todo. Un de todo. Lo siguió a él como que de Cristo. Pero hay que entender algo. Hermano, aló. Porque lo mató. No. Hay que entender algo. Oye, hay que entender algo. Hermano, detrás de esa persona hay un espíritu. Sí, normal. Porque Ya, para, claro. para hipnotizar a la gente, para llegarle a la gente, tiene que estar detrás de esa persona un espíritu demoníaco. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién los hechizó a ustedes? Exacto. ¿Quién lo embrujó? Sí, ¿Quién lo...? exacto. ¿Me entiendes? Exactamente. Entonces, tiene que haber un espíritu trabajando detrás de esa persona. Eso no es así que uno se levante, no. ¿Qué espíritu está trabajando detrás de ese hombre o esa mujer? O viceversa. ¿Entiendes? Hay que tener cuidado con eso. El gran historiador Arnold Toboin ha trazado 21 civilizaciones separadas en 6.000 años de historia. Principió con la civilización de los sumerios y acá, los acadios, las cuales se formaron después del juicio de Dios misma, que se relacionan con la descrita en Génesis 11. Terminó con la reciente civilización de nuestro mundo hoy día. Descubrió que cada una ha seguido el mismo patrón de decadencia. La semilla de rebelión que a la postre conduce a destrucción. Está en toda la gente. Oiga esto. Quiere decir que este hombre estudió todas esas civilizaciones y se dio cuenta que todas portaban el mismo gen, la misma semilla de rebelión, y era su propia autodestrucción. Oiga, lo mismo está sucediendo hoy en día y todos los seres humanos portan eso. ¿Por qué? Porque hay que ser sincero, tanto que el hombre se revela deliberadamente y más el poder del diablo sobre él, ya usted sabe. Entonces, la civilización descrita en Génesis 11 es una ilustración del modelo descrito en Romano 1. ¿Por qué la gente a qué se refiere? ¿Por qué la gente a qué se refiere? Porque la gente a que se refiere rechaza la verdad que una vez conoció. ¿Rechaza qué? La verdad. Lucifer rechazó la verdad. Ya. ¿O no? Israel rechazó la verdad. ¿O no? Coré rechazó la verdad. Caín rechazó la verdad. ¿Sí o no? Los cananeos rechazaron la verdad. Los amorreos Y en la actualidad la cantidad de líderes que están... rechazando la verdad. Entonces viene que confusión, engaño. ¿Y qué más? El juicio de Dios. La ira de Dios por causa de que deliberadamente conocen la verdad,
Por eso es que el diablo está buscando la manera de cómo confundir, sí, pero tratar de evitar que el conocimiento de Dios se expanda. Pero es imposible porque la creación misma habla del creador, habla de Dios. Amén. Su eterno poder y su deidad lo ha manifestado a través de las cosas visibles. Entonces no hay excusa. Tenemos la revelación general, la creación. Tenemos la revelación específica o especial, la Biblia, Jesucristo, el Espíritu Santo. Todo esto tenemos y ya no hay excusa para la humanidad. No hay excusa. Dios le está hablando al hombre por todos los lados, por la creación, por la misma humanidad. Le está hablando por el Espíritu Santo, por la palabra. Por todos los lados le está hablando. Así que el conocimiento está. Ahora, la decisión del hombre. Ahí es que está el punto, la decisión que el hombre toma. Y ahora que se entienda, no es ignorante. Tremendo. Entonces, la oscuridad de los tiempos se traza en una rebelión abierta contra Dios, de rechazar la verdad y entregarse al pecado y al poder del diablo. Amén. Ok, la fidelidad de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Hubo una era oscura. Aló. Entendamos que toda esa gente descendía de Noé y tenían el conocimiento. Quiere decir, mire, aló, pongan atención. Por eso mucha gente no entiende por qué en esos antiguas civilizaciones habían imágenes que ellos habían esculpido, tallado con diluvio, un diluvio universal. Los egipcios lo tenían, los sumerios y toda esa gente lo tenía. Era porque eran descendientes de Noé y se les contaba la historia. Por eso los cananeos tenían el conocimiento, los mismos egipcios tenían el conocimiento. Todos los descendientes de los hijos de Noé, de los 3 hijos de Noé, tenían este conocimiento. Así que no tenían excusa. Ellos se rebelaron abiertamente contra Dios. Entonces, cuando Dios saca a Israel de la tierra de Egipto, de los 400 años de esclavitud, para introducirlo en la tierra prometida, ya Dios tenía 400, aproximadamente 30 años tratando con los cananeos, jebuseos, amorreos, toda esa gente, para que se arrepintieran, porque se casaban mujeres con mujeres, se metían mujeres con mujeres, hombre con hombre, tenían relaciones con animales. El papá se acostaba con la hija, el hijo con el... Era un desastre. Se practicaba el canibalismo y la adoración a Moloch, ofreciendo sacrificio humano. Esa gente de los nacían de los, ¿no? Los amorreos. Sí, pero estoy hablando de los cananeos y los jebuseos y toda esa gente, esos pueblos que Dios trató con ellos. Dios trató con toda esa gente. Entonces, ¿qué pasa? Que al Dios tratar con ellos y no arrepentirse, ellos portaban el conocimiento, entonces ya no había otra opción sino el juicio. Lo mismo está sucediendo hoy en día, la gente rechaza. Porque, hermano, Dios no va a enviar juicio porque, no, yo te voy a castigar, ¡pum! No, eso no trabaja así. Señores, en Génesis duró 120 años tratando con esa civilización para que se arrepintiera y no se quisieron arrepentir. Ahora, 2018 años tenemos Dios tratando con esta humanidad y no se quiere arrepentir. Entonces, Génesis capítulo, ¿qué dice el llamado de Abraham? La palabra del Señor se le nombra el Padre Santo Espíritu. Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Ahí estamos nosotros. Entonces, está claro de que Dios llama a un hombre para cumplir su promesa. Lo que Dios le habló a Adán y Eva en Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer iba a venir uno.
Pero Dios escogió a Abraham para poner en función aquel plan tan grandioso y tan maravilloso. Y tenemos que entender algo bien importante, y es que era salvar a la humanidad. ¿Me entiendes? Entonces, objetivo 2, describir el llamado de Dios a Abraham y las promesas dadas a él. Yo quiero que alguien lea porque no puedo leer siempre. Violeta. El periodo cubierto por Génesis 12 al 50 capítulos, es conocido como la era de los patriarcas, porque trata sobre las vidas de los hombres conocidos como los patriarcas, los padres físicos y espirituales del pueblo de Dios. Los patriarcas fueron Abraham, más tarde llamado Abraham, y sus descendientes Isaac, Jacob y José. Génesis capítulo 12 al 50 narra acerca de sus tratos con Dios. Muchas verdades maravillosas se pueden aprender de sus vidas. Ellos experimentaron luchas cotidianas, exactamente como lo hacemos nosotros hoy. Aún así, respondieron a la revelación y dirección de Dios. El estudio de sus vidas nos alienta. Aunque experimentaron debilidades y errores humanos, creyeron en las promesas de Dios y fueron sensibles al amor de Dios. Le obedecieron, experimentaron personalmente su presencia y les fue dada una gran esperanza para el futuro. ¿Y cuál fue la esperanza? Jesucristo. La promesa. ¿Y quién es la promesa? Ok. El mundo de Abraham. Abraham, más tarde llamado Abraham, pertenecía a la familia de Taré, que vivía en la ciudad de Ur, en Babilonia. Páreme ahí. ¿Qué se hablaba en Ur de los caldeos? Acadio. Acadio. Era una lengua parecida a las lenguas de los tres hijos de... ¿Me entiendes? Una lengua, porque el punto está es que nadie sabe cómo se llamaba esa lengua. Le pusieron semita, pero nadie sabe cómo se llama. ¿Me doy a entender? Ahora, los judíos no eran los que portaban el idioma paleo-hebreo, eran los cananeos. Los fenicios fue lo que formaron el alfabeto. Mira qué interesante. Y ellos adoptaron esa lengua como lengua suya, porque se parecía mucho también a la lengua que ellos hablaban. Y allí ellos llevaron y evolucionaron y desarrollaron más este idioma. Los caldeos también ellos copiaron mucho en ese tiempo, Abraham y esa gente, ¿no? No, los caldeos ellos eran idólatras. Sí, ellos daban el palo de la piedra. Sí, eran idólatras. Pero la ciencia y todo lo tenían los fenicios. Y eran pueblos cananeos que estaban avanzados en su entonces, de donde sale el alfabeto griego y el alfabeto latín, el alfabeto paleo hebreo cananeo. De allí es que sale el alfabeto, porque ¿qué hicieron los griegos? Modificaron las letras del alfabeto paleo hebreo cananeo y la modificaron. Y vemos que el alfabeto del griego y el alfabeto del latín y el alfabeto del hebreo se parecen mucho. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque vienen de la misma raíz. De ahí vienen de la misma raíz. Y esto es muy importante entenderlo. Esa gente estaba muy avanzado, pero eran unos perversos. Amén. Sigamos. Sigamos. Después, Ur, que vivía en la ciudad de Ur, en Babilonia. Ur estaba localizada en el área llamada Media Luna Fértil, Mesopotamia, que ya estudiamos en la lección 2. Después del diluvio, esta área llegó a ser gobernada por los sumerios, un pueblo no semita. Pero los acadios, un pueblo semita, la conquistó. La cultura de la cual Abraham salió probablemente existió en esta área del mundo por cerca de 1000 años. Observe este lugar en el siguiente mapa. Babilonia, ¿usted lo ve? Acá, Sumer, Ur, donde salió Abraham. Es Irak, toda esa región por ahí. Sí. Lo que en realidad todo eso es Medio Oriente, Mesopotamia, todas esas cosas por ahí. Y
ahí acontecieron muchos conflictos y se dieron muchos acontecimientos que definieron muchas cosas en la Biblia, mucha cultura, muchas lenguas, etcétera, todo eso que nos ayudan a nosotros a entenderla cuando la investigamos, a entender mejor las escrituras. Sigamos. Ur era una ciudad con negocios, industria, cortes judiciales y actividades religiosas. Tenía una extensión de más de 60 hectáreas. Probablemente vivían allí cerca de 24,000 personas. Su adoración idólatra se centraba en una enorme torre de 21 metros de alto. Abraham fue descendiente de Noé por la línea de Sem, como lo hemos estudiado. Génesis capítulo 11 del 10 al 26. Mas el padre de Abraham, Taré, y todo su pueblo estaban muy lejos de cualquier conocimiento de Dios verdadero. Taré y su familia adoraban ídolos. Josué 24, 2 al 3. Sí, repase la descripción del mundo de Abraham y estudie el mapa anterior. Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada declaración correcta. ¿Cuál es? ¿Yorladis? Ya, la verdadera o... La verdadera. Akkad está al norte de Sumer y la de los acadios gobernaron después de los sumerios. Así es. Ok, sabemos de dónde viene Abraham, ¿verdad? Ur. Ahora, antes de Abraham, vemos que hubo una era de oscuridad, donde el mundo estaba sumergido totalmente en una oscuridad, una torre de Babel. Vemos que en el tiempo de los romanos, también en el tiempo de Pablo, los romanos, también vemos que hubo un tiempo de pecado terrible. ¿Y qué pasa? Que Dios sigue el trabajo y llega a la línea de Abraham para llevar a cabo su plan de salvación. Y llama a Abraham y le da una promesa y bendiciones. Entonces, aquí viene el punto de que el llamado y la promesa de Dios. ¿Están entendiendo esto? Si usted en la casa repasa el libro, se le va a hacer más amplio y va a entender mucho mejor las cosas. Sigamos. Aunque los tiempos eran sombríos y el ser humano adoraba ídolos, Dios fue fiel. Él continuó tratando con la humanidad. Debió de haber algún testimonio de la verdad en el corazón de Abraham. Tal vez el mensaje de la creación, el primer testigo de Dios, Salmo 19, lo movió a buscar a Dios. Sabemos que el llamado de Dios vino a Abraham aún antes de que su familia emigrara de Ur a Haram. Hechos 7:2. Siga. Pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, dice todas las familias de la tierra. Ahora, hablemos de este punto porque hay un problema serio hoy en día en el pueblo cristiano evangélico. Sabemos que el pueblo de Israel ha sido llamado por Dios, pero tenemos que entender que Dios no vino solamente por los judíos. En realidad Dios vino por toda la humanidad. Lo que pasa es que Dios tiene que coger una línea y la escogió para llevar a cabo su plan, y que entendamos que cuando Dios le da primero, vamos a decirlo así, le profetiza en Génesis 3:15 que de la simiente de la mujer uno iba a salir y iba a derrotar al diablo. Le está hablando a Adán y a Eva, que son los representantes de la humanidad caída. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí vemos que en realidad Dios lo que está diciendo: voy a salvar a la humanidad. Pero tenía que escoger una línea para poder llevar a cabo ese plan en la humanidad, y así traer al Mesías a este mundo para que pudiera llevar a cabo ese plan de redención. En conclusión, Cristo no solamente vino por los judíos. Él vino por toda la humanidad. Porque la gente dice: no, porque fue porque los judíos rechazaron, fue que vino para de nosotros, como que nosotros somos la porra, lo último. Oiga, por eso es que no entiendo. Ahora, ¿Abraham era judío? No. ¿Isaac era judío? No. ¿Abraham era judío? No. ¿Adán era judío?
Eva era judía. La promesa ya está. La promesa ya estaba. Los judíos vienen por el hijo de Jacob, los hijos de Judá. No, pero sí, yo sé, pero yo lo que quiero decir es que ese enfoque de que el Mesías vino solamente para los judíos, eso tiene que romperse. Claro. Sabemos que Dios le dio una promesa y que tienen promesa de Dios y que el Señor tenía que venir por ese pueblo porque Dios se lo prometió, eso lo sabemos, pero cuando vamos allá al trasfondo histórico, al contexto histórico de la Biblia, allá atrás, a Génesis 3:15, y vemos la línea, vemos que Dios viene por toda la humanidad. No hace excepción de personas. ¿Me entiendes? Si tú te pones a ver como tú dices, trasfondo histórico, como vamos allá atrás. Bueno, mucha gente y mucha familia para que llegar a Cristo. Sí, claro. Porque ahí estuvo también hasta Rubo. Sí, toda esa gente. Pero yo lo que quiero decir es que ese enfoque de decir, no, porque él, como ya, como rechazaron a Jesús, como rechazaron al Mesías, él se tuvo que manifestar a nosotros. Oiga, que por el rechazo. Señores, antes de todo eso, ya Dios nos tenía a nosotros incluidos en su plan. Entonces, que dejen ese relajo y esa locura. Que entiendan la cosa bien, la Biblia bien, para que sepan lo que hay. Amén. Amén. ¿Me entienden? Entonces sigamos. La experiencia de Abraham. Desde el principio hasta el fin se caracterizó por la fe. Los acontecimientos que siguieron muestran la importancia de la fe de una persona. Primero una familia, luego una tribu, después una nación y finalmente el mundo entero fueron afectados por la fe de Abraham al seguir a Dios. Lea Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3 de nuevo y escribe en su cuaderno las 3 respuestas a la siguiente pregunta. A. ¿Qué le pidió Dios a Abraham que dejara? Su tierra. Su tierra y su parentela. Vaya el texto, ¿qué dice? Y me gusta que lo lean el texto, Biblia pura. Vaya al texto. ¿Qué dice? Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, tierra, parentela, Ya. y la casa de tu Casa de su padre. padre. Oiga, de dónde Dios lo desprende. De su tierra, De su familia. de su familia De su y de su entorno, de su parentela. Para llevarlo a un sitio que Dios le prometió. B. ¿A dónde le dijo Dios a Abraham que fuera? A la tierra que él le mostraría. ¿Dónde está eso? En el 2. ¿Y en el 1 no está? Por eso en el 1, sí, en el 1 es que está. La tierra que te mostraré, dicen hermanos. Si en la tierra que te mostraré, ¿cuál tierra? La tierra prometida. ¿Y cuál era la tierra prometida? Canaán. Canaán. ¿Y quiénes vivían en Canaán? Los cananitas. Los cananeos. Y eran gente fuerte. Pero tú tenías también a los anaseos. A los gente grandes, poderosa. C. ¿Qué le prometió Dios a Abraham que haría? Una nación grande. ¿Solamente eso? Y la bendeciría. Lea bien. Mucha descendencia. Lea bien. Y haré de ti una nación grande. Primero, una nación grande. Y te bendeciré. Segundo, será bendecido. Y engrandeceré tu nombre. Tercero, va a engrandecer su nombre. Y serás bendición. Y será de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y será canal de bendición para otros. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y será también canal de castigo para otros. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y será como vamos a decir, un canal para bendición a todas las naciones. ¿Hablando de quién? Jesucristo, la promesa. Los gentiles. ¿Están entendiendo ahora? Por eso yo digo, lea y estudie la Biblia en su casa. Es importante esto. Entonces vimos un tiempo de oscuridad. Vemos la fidelidad de Dios cuando le da la promesa a Abraham. Y vemos el llamado y la promesa de Dios para Abraham. Ahora, la respuesta del hombre. ¿Cómo el hombre reacciona? ¿Qué respuesta da el hombre? El viaje de Abraham.
Lea Génesis 12, 4 al 9. 4 hasta el 9, ¿o no? Vamos allá. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Páreme ahí. Lea y ponga atención a esto. Y se fue Abraham como Dios, Le dijo, como Jehová o el Señor le dijo. Y se llevó con él a quién. Lot fue con él. Pero le había dicho, deja tu parentela. ¿Está entendiendo? En realidad fue a Abraham que Dios llamó. Pero parece que Lot, Estaba a su cargo. Tú sabes que el papá había muerto. sí, Entonces parece como que él era muy pequeño, todavía no se había podido. pegado a Abraham. Siempre hay una excusa. Sí, no, pero. Sí, pero le costó. Sigamos. Y era Abraham de edad de 75 años. ¿Cuántos años tenía? 75. Cuando Dios llama a Abraham y le da la promesa y todo eso, 75 años, siga. Cuando salió de Arán. Sí. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer. Era hasta el 3 solamente, creo. Hasta el 9. Hasta el 9. Salió de Arán. Pues tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a los hijos y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Negev. ¿Cómo le llamaron Negev. los cananeos a Abraham? El hebreo, ¿Por qué? porque había venido del otro lado de él. Exactamente. Entonces aquí vemos que Dios le muestra la tierra prometida y le dice, a ti y a tu descendiente le daré esta tierra. ¿Era porque Dios odiaba a los cananeos, aborrecía a los cananeos? No, era porque Dios estaba tratando con esos pueblos y esos pueblos no se querían arrepentir. Y además también otra cosa, Dios tenía su plan de, a través de Abraham, levantar al Mesías, traer al Mesías. Ok, vamos al libro. ¿Qué dice el libro? Objetivo 3. Describir el viaje de Abraham desde Ur hasta Siquem. Abraham respondió al llamado de Dios a dejar la seguridad y prosperidad de Ur, su ciudad natal. Hebreos 11:8 dice que él salió sin saber a dónde iba. Pero Dios le había prometido un mejor lugar y pacientemente lo buscó y esperó, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Abraham primero se desplazó a 968 kilómetros, 600 millas, al norte, a lo largo de un brazo del río Eufrates, a Harán, ciudad muy similar a Ur. Aparentemente titubeó en su resolución de hacer la voluntad de Dios, porque esperó hasta la muerte de Taré, antes de obedecer completamente al Señor. Entonces dejó Harán y viajó 645 kilómetros, 400 millas, al oeste y al sur hasta Canaán, al lugar llamado Siquem. Según Génesis 12, del 7 al 8, Abraham edificó un altar en 2 oportunidades. Su actividad era, primeramente, una respuesta que expresaba su adoración al Dios verdadero del cielo. Espérame. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Adoración. ¿Expresión de qué? Y adoración. Al verdadero Dios. Siga. Fue también un testigo para las comunidades idólatras en que vivió. Disfrutó de una vida tan personal con Dios que recibió un nombre poco común. Lea Isaías 41:8 y Santiago 2:23. Más tarde Abraham fue llamado. Amigo, ¿Cómo fue llamado? ¿Por qué? ¿Por qué fue llamado amigo de Dios? porque vivió en comunión, pues tenía una relación. ¿Eh? Le creyó a Dios.
donde él iba a levantar un altar, pero llegó un momento donde Personal con Dios. el hombre falseó. Cuando fue a Egipto. Sí. Pero a pesar de todo, Abraham era un hombre de Dios. Él no habla mentira porque ella era hermana de él. Media hermana. Media hermana. Como Él no habla mentira. Pero no como toda la quiera, verdad, habló mentira, pero no toda la verdad. Él dijo que era su hermana y es verdad. pero no dijo Él que no era dijo, su esposa. él no dijo que era su mujer. Ah, no, eso sí. Habló media verdad y media verdad. Porque el punto estaba era que él acordó con Sarai, Sí, porque Sarai era de hermoso semblante, sí. y eso estuvo mal. Sí. Ok. Porque Faraón, de que los príncipes de los faraones lo vieron, wow, y le echaron manos a Y mujer. eso. De una vez. Ahora, en cierta- Si él había dicho, esta es mi mujer, Ajá. eso no había sucedido. A ver, no hubiesen matado. también eso No, Dios está con él. Por eso, Dios está No, con Dios él. no lo deja morir. Porque si Dios lo llama y le da la promesa, Dios no va a permitir que él lo mate. Exactamente. Pero Él falseó la fe. No, es que Abraham se fue por donde no era. Pero con todo, Dios Sí. estaba con él. Hermano, nosotros decimos que él se llevó a Lot porque Lot estaba huérfano y él tenía su cargo. Pero aquí no dice el texto bíblico, pero aquí en el libro lo que Aclara. dice que fue el tiempo que hubo entre que Dios lo llamó y hasta que él respondiera. Sí. Que en ese tiempo Murió. Taré había muerto, porque Sí. en el momento si él hubiera respondido pronto, Taré todavía estaba vivo y Lot pues, estaba a su cargo de su padre, Taré, y Abraham no tenía que llevárselo. No. Entonces, regrese al mapa anterior y localice los lugares a los que Abraham inmigró de Ur. Encierre en un círculo la letra correspondiente a la declaración que describe mejor su viaje. Yolanda, ¿cuál usted se cogió? Abraham dejó la ciudad de Ur y viajó 968 kilómetros al norte hasta Harán y 645 kilómetros al sureste hasta Siquem. Punto. ¿Hay algo más? Entonces, tenemos la era oscura, los tiempos oscuros, tenemos la fidelidad de Dios, tenemos el llamado y la promesa a Abraham y la respuesta del hombre, que fue una respuesta, la respuesta de Abraham fue de adoración al verdadero Dios del cielo y fue llamado amigo de Dios. Ahora tenemos las pruebas de Abraham, hermano, las pruebas. Por donde pasan todos los que aman a Dios pasan por pruebas y a veces algunos, Dios me ha abandonado. No, Los tiempos difíciles. Dios está contigo ahí. Objetivo 4. Identificar qué calidad de fe fue probada en cada prueba de Abraham. Las primeras 5 pruebas. Lea Génesis 12 del 1 al 16. Se lo va a leer en su casa porque aquí no se puede, lo va a leer en su casa, siga. Estudiaremos ahora el viaje espiritual de Abraham. Es más importante para nosotros comprender este viaje que saber los lugares a donde Abraham llegó en sus viajes geográficos. En Nehemías 9, del 7 al 8, un mensaje profético fue dado para explicar el viaje espiritual de Abraham. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Amén. Si usamos este mensaje profético como bosquejo de la experiencia de Abraham, notaremos que describe 4 eventos principales. 1. Dios escogió a Abraham. 2. Dios cambió el nombre de Abraham por Abraham. 3. Dios vio que Abraham le era fiel. Dios vio que Abraham le era fiel. Y 4. Dios hizo un pacto con Abraham y cumplió su promesa. Estos 4 eventos principales le corresponden a diferentes capítulos de Génesis. Okay. El llamamiento de Abraham se encuentra en Génesis 12. En Génesis 15, 7 al 21, se describe el pacto de Dios con Abraham. Los capítulos de Génesis 12 al 16 narran los momentos importantes de la relación entre Abraham y Dios.
revelan 5 pruebas específicas en las cuales Dios vio que Abraham le era fiel. La palabra encontrar en el idioma original de la Biblia significa conocer algo a fondo. La fidelidad de Abraham fue sacada a la luz y todos sus aspectos fueron puestos en claro. Génesis 17 describe el cambio de nombre de Abraham a Abraham y la confirmación del pacto de Dios. Estudiaremos las pruebas de Abraham en Génesis 12, 16 al 16 en más detalle, porque se relacionan con las pruebas que experimentamos en nuestras vidas. Estudie con cuidado el gráfico de la página siguiente y lea las citas bíblicas. El gráfico muestra las 5 pruebas que experimentó Abraham antes de que el pacto fuera confirmado. Considere que la última de estas pruebas involucra dilatación de tiempo. Había pasado 24 años desde que Abraham se había establecido en Canaán. Abraham y Sarai no tenían esperanza de procrear un hijo por medio humano. Abraham había considerado la posibilidad de designar a Eliezer, su sirviente de Damasco, como su heredero. Génesis 15, 2 al 4. La sugerencia de Abraham muestra probablemente que esta era una costumbre de aquel tiempo. Pero Dios rechazó la idea de Abraham. Él le había prometido un hijo a Abraham y Sarai. Dios había dicho que a través de este hijo, los descendientes de Abraham vendrían a ser tan numerosos como las estrellas del cielo. Abraham creyó a Dios. Génesis 15 al 6. Y esta fue la base para que Dios lo aceptara. Romanos 4, 3 dice que tal fe es la base de toda justicia para con Dios. Amén. ¿Hay una aplicación? Síganle así que vamos. Aplicación 7. El gráfico siguiente es también un ejercicio. Las últimas 2 columnas se han dejado en blanco para que usted las complete. Las primeras 3 columnas dan la siguiente información. La cita bíblica de la cual describe la prueba. B. Un breve resumen de la prueba. Y C. El contexto o circunstancias de la prueba. Asuntos relacionados se refiere a los aspectos de la prueba que Abraham debió vencer a través de la fe y la obediencia. Reacción se refiere a la clase de respuesta que Abraham dio. Lea cada una de las citas bíblicas, luego en las 2 columnas en blanco escribe el asunto relacionado y la cualidad de fe probada a cada prueba. Para asuntos relacionados, escoja estas 5 ideas, numeradas del 1 al 5, y emparéjelas con cada prueba: riqueza, escasez, separación, dilatación y poder. Para reacción, escoja de estas 5: ferviente, fe, humildad, integridad, paciencia y falta de fe. Las pruebas de Abraham. ¿Quién la hizo? Nadie la hizo, ¿verdad que no? ¿Sabes qué? Yo voy a saltar esta y yo lo voy a dejar para que usted la haga en la casa. La próxima semana vamos a verificar. Hermana la hizo. Sí, pero solo Giselle. No. Yo quiero que ustedes en la casa me la hagan. Porque tienen que hacer trabajo, tienen que estudiar. Porque la vida de Abraham, si usted lo estudia a fondo, es una historia de aprender muchas cosas. El trato de Dios con Abraham y cómo Abraham se comportó en las pruebas. ¿Cuál fue la decisión que tomó? Amén. Otros eventos. Lea Génesis 17:1 hasta el 21, 34, capítulo 23, versículo 1 hasta el 20. Eso lo va a leer en la casa porque aquí no lo podemos leer porque no tenemos tiempo. Entonces, la debilidad humana de Abraham, siga. Se mostró otra vez cuando él y Sarai planearon que Agar, la sierva de Sarai, concibiera un hijo de Abraham. Agar dio a luz un hijo a Abraham, a quien le llamaron Ismael. ¿Qué significa Ismael? No me acuerdo ahora mismo, ¿no? No me acuerdo. ¿El que vive mata espada? ¿O no? No. Fue Dios que le dio el nombre. Sí, yo sé. Porque mucha gente dice, no, Ismael, no, Dios fue que le dio ese nombre a Agar para que se lo diera al hijo. Y a Isaac también. ¿Entiendes? Pero ese era el plan de Dios. Ese- Se la diera a la Noé. No, él no nació conforme a la promesa, pero sí Dios los bendijo. Y ahí están los árabes. Bueno, muy bueno. Ismael, Dios escucha tu aflicción, Dios escucha, oye tu aflicción. Grande misericordia. Amén. ¿Qué significa Ismael? Lo acabo de decir. Dios escucha Dios tu escucha tu aflicción. aflicción. Sí, porque cuando el niño estaba muriendo en el Eso le dijo desierto, el ángel a Agar. él le dijo a la mamá, Ya. le proveyó un pozo con agua. Dios ha escuchado tu aflicción. En el capítulo 16 allí lo pueden encontrar. Se puso a Sigamos. llorar, Dios escuchó la aflicción.
A ver, ¿dónde nos Isaac. quedamos? El, Isaac. el acto de la circuncisión fue instituido, no, ¿verdad? Pero a pesar del error, Y Agar dio a luz un hijo y ahí fue que nos quedamos, ya. Ismael. Pero a pesar del error de Abraham, Dios le apareció otra vez, amplió y confirmó el pacto que había hecho. ¿A pesar de qué? Del error. Quiere decir que Abraham cometió un error ahí, es así. Porque no era la voluntad de Dios de esa manera. Claro. Él tiene que esperarse. Claro, exactamente. Por eso le digo, estudia en la casa la vida de Abraham y usted verá qué fascinante será. Siga. El nombre de Abraham fue cambiado por Abraham, el de Sarai por Sara. Ya. Y Dios prometió bendecir a todos los descendientes de Abraham, incluyendo a Ismael. Génesis 17 del 1 al 18, 15. El acto de la circuncisión fue instituido como una señal o sello del pacto. Al recibir y realizar la circuncisión, Abraham mostraba su conformidad con el pacto, admitiendo en su vida el señorío de Dios. La destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 18 al 19, el incidente con Abimelech, Génesis 20, el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, Génesis 21, y la muerte de Sara, Génesis 23, fueron los eventos que ocurrieron durante ese tiempo. La última prueba, lea Génesis 22 del 1 al 19. Para Abraham aún había una prueba más de su relación con Dios. La prueba era culminante y decisiva. Abraham tuvo que ir más allá de su capacidad de razonamiento humano al decirle a Isaac que Dios iba a proveer un cordero. El consentimiento de Abraham de sacrificar a su hijo demostró su obediencia y su fe definitiva en Dios. Dios, el Padre, no solamente proveyó el cordero para el sacrificio, sino que también reafirmó su promesa a Abraham. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. No hay un ejercicio ahí al lado. Después de eso. Sí. Y su descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. El ejercicio 8, ¿quién lo hizo? Dice el dame las verdaderas. La A, la B, la C, la D. Ok. La A, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac aquí. ¿Cuál es tu Isaac que tú no quieres sacrificar? Lo que me están viendo, ¿cuál es tu Isaac que tú no quieres sacrificar? ¿Cuál es tu Isaac que tú no quieres sacrificar? Dios te dice que lo sacrifique. Eso que te impide. Pero Dios te va a devolver el doble. Amén. Aleluya. No estoy hablando de un sacrificio humano, no. De eso no estoy hablando. Estoy hablando si hay un obstáculo, algo. Que tú estás aferrado a eso. Ya. Que Dios mismo te lo ha dado, pero tú te has aferrado tanto a eso que se ha convertido en tu Isaac. En su Dios. C. Abraham le dijo a Isaac que Dios proveería un cordero. Mucha gente dice que Isaac representa el sacrificio de Cristo. Yo digo que no. Es el cordero. Yo digo que es el cordero que representa el Que sacrificio. representaría a la humanidad. ¿Me entiendes? Y yo digo que no, hay gente que lo han dicho. No, aquí representa... no, el cordero es que representa el sacrificio. Exactamente. D. Dios se agradó de la obediencia de Abraham. Ay, porque soy su amigo, de verdad. Dios se agradó. Cuando entregó ese Isaac, Dios proveyó, él tenía esa fe, esa seguridad. Pero una cosa, Abraham tiene una relación con Dios. Claro. Para tú tener esa confianza, tú tienes que tener una relación. ¿Me entiendes? Porque donde él iba, levantaba un altar. Y él ni siquiera le dijo a Sara lo ¿Me entiendes? le Él iba a levantaba ese sacrificar. altar y ahí sacrificaba, invocaba a Dios. no le dijo. Entonces, lo importante es, hermano, es tener una relación con Dios. Y así usted va a ver que con toda confianza, Dios se va a manifestar a usted. Pero tiene que haber relación. Mira, a Enoch, Dios se lo llevó. Mira a Noé, Dios lo guardó. Entonces, relación, se habla de relación, obediencia.
¿Cuál frase describe mejor las cualidades de fe probadas en la prueba final de Abraham? Obediencia y fe. Obediencia y fe. Obediencia Y fe. Obediencia y fe. ¿Qué pasa? Diga. Obediencia y qué. Fe. Entonces, ¿cómo? ¿Por medio de qué tenemos que obedecer a Dios? Por medio de la obediencia a la palabra. ¿Qué clase de fe tenemos que tener? Conforme a la palabra. Porque ya tú eres salvo. Ahora es conforme a la palabra. Obediencia conforme a la palabra y a la fe de la palabra. Porque la fe se produce por medio de la palabra y el espíritu y la palabra. Y la obediencia conlleva ¿qué? Hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la era o la oscuridad la oscuridad de los tiempos, la fidelidad de Dios, el llamado y la promesa de Dios, la respuesta del hombre, las pruebas de Abraham, descendiente de Abraham. Ponga atención, que aquí usted se va a sorprender de algo. Objetivo 5. Identificar las descripciones de los descendientes de Abraham y la relación de cada uno con los israelitas. Hemos estudiado la vida de Abraham detalladamente porque él personifica o representa el verdadero meollo de la fe, aunque no podremos hacerlo de la misma manera con cada uno de los descendientes de Abraham. Podemos aprender muchas cosas acerca de ellos. El siguiente diagrama es llamado el árbol genealógico. Muestra la relación, la relación familiar entre los descendientes de Abraham. Las líneas más oscuras muestran las relaciones familiares de las que nos... Ok, descendientes de Abraham, ¿qué tenemos aquí? Taré, ¿verdad? Arriba, Abraham. De Taré viene ¿quién? Abraham, Nacor. Mira, de Taré viene Arán y Nacor, ¿verdad? Ahora, de Arán, ¿quién desciende? Lot. ¿Y quiénes? Los moabitas y amonitas. Amonitas. Moabitas y amonitas. De Nacor, ¿quién desciende? Betuel. ¿Quién más? Rebeca, Labán. Espérate, vámonos al paso. De Nacor viene Betuel, Labán, Rebeca, Y de Rebeca según Raquel, Lea. Y los 12, y los 12 ¿qué? Hijos. Hijos israelitas. Ok, ya tenemos algo claro. Ahora vamos a Abraham. De Abraham nace ¿quién? Isaac. Isaac. Ismael. No, vámonos a las dos mujeres. Agar. O a- De Agar. Ismael. ¿Y de allá dónde viene? ¿Y de Ismael vienen quiénes? Los árabes. Los árabes. Y ahí están. Ahora, de Sara viene quién? Isaac. Recordemos que tenemos un punto aquí. Isaac, Rebeca y Isaac se casaron, ¿verdad? Y tuvieron a quiénes. A Jacob y Saúl. Y de Saúl, ¿quiénes descienden? Edomitas. Y Jacob y Raquel y Lea se unieron. ¿Y descienden quiénes? Los 12 israelitas. Ok, ahora tenemos otra mujer. Ketura. ¿Quiénes descienden de allí? Los medianitas. Y dice etcétera. Dice qué más. Acetura. Madián, etcétera, madianitas. Y Raquel. Baremet, Nacor. Cuando murió Sara, ¿no? Cuando... Sí, se metió con su... ¿Están entendiendo esto? Pero vaya al texto bíblico. Eso lo estoy leyendo, pastor. Sí, porque, ¿no? Habla la Biblia. El diagrama indica, por ejemplo, que Taré tuvo 3 hijos, Arán, Abraham y Nacor. Bajo cada hijo están los nombres de sus descendientes.
Sin embargo, algunos de estos descendientes se casaron unos con otros. En ese tiempo se permitía, ¿eh? No podía. Por lo que están relacionados. Rebeca, la nieta de Nacor, se casó con Isaac, el hijo de Abraham, y Sara, Raquel y Lea, las bisnietas de Nacor, se casaron con Jacob, el nieto de Abraham. Oiga que eso se podía antes, pero ya no más. Ya no más. Ya no se puede más. Tenemos que casarnos con familia distante, lejana, bien lejana. Bien lejana. Bien lejos por De allá. de otro continente. El continente. Porque hay familias que se han casado y salen los hijos raros. No, ¿sabe por qué? Porque esto todavía está muy cercano y Claro. y esa situación se puede dar. Sí. Y es porque la sangre, Por la sangre. el pecado ha aumentado y la sangre ha sido contaminada. Y cuando están muy cercanos, está la posibilidad de que tengamos el síndrome, ¿cómo se llama esto? Down. Por eso es que hay que tomar una persona de lejana. Pero si se casan así como primos, también Puede suceder. es una maldición también. Sí, pero puede suceder porque Dios prohibió eso ya. Sí, por eso ya lo prohibió, pero ahora si se casan, por eso si tiene un niño así es como una maldición, porque no se puede, ¿o no? Un castigo. Un castigo. Bueno, maldición es castigo. Pero yo digo que hay que entender algo, hermanos. De que en ese tiempo la tierra no estaba tan poblada. Ajá, es diferente. Y Dios permitía que eso sucediera. Pero ahora ya la tierra Claro. poblada, ya no hay necesidad. Hay suficiente gente Eso sí. en la tierra. Otro lado. ¿Me entiendes? Pues sí, ¿no? Amén. Ok. Encierren un círculo la letra correspondiente a cada descendiente de Abraham. ¿Quién la hizo? Dios mío. Alberto. ¿Cuáles son? La D, Edomitas, E, Jacob y G, Israelitas. Los árabes también. Y la C, Árabes, Los árabes también. edomitas. porque está aquí también. Ah, por Ismael. Los árabes. Todo menos La Raquel. C, la ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok. Entonces, sigamos leyendo. Me quedan 5 minutos. ¿Recuerdas cuáles son los 3 propósitos por los cuales Dios escogió a su pueblo? De la introducción de la lección. El tercer propósito consistió en tener una línea de ascendencia, a través de la cual vendría Jesús, el Redentor. Hermano, así mismo como Dios preparó un pueblo, así mismo el diablo está preparando un pueblo, ¿eh? Y preparando una línea con ascendencia para el anticristo. Porque el diablo siempre tiene la tendencia a imitar. No Sigamos. tiene nada. Todo lo tiene que imitar. Hermano, por ahí acabo de ver un documental, Noruega, que a los padres, bajo cualquier excusa, les quitan a los hijos. Sí, allá es muy fuerte eso. Pero no, ya como si, por ejemplo, había una madre que pidió ayuda social porque se sintió un poquito agobiada con los 3 hijos. Entonces el gobierno cogió a 2 hijos de ella y los puso en sus instituciones. Sí. Luego cuando una de esas niñas creció, tuvo un bebé. Y por solo hecho de haber estado en una ya situación con la ayuda social y todo esto, a ella también le quitaron el bebé. O sea, a gente capaz de cuidar a sus propios hijos. O sea, que no están en problemas ni nada, pero son gente sana. Y entonces, si es que lo forma esta institución, los va a formar. Para después quitarnos los hijos. No, ya quitados, no lo devuelven. Pero la cosa es que ya a ellos lo forman ya de otra manera. Sin padre y sin madre. Sin amor a nada. Ya, eso está ahí y ya tienen años. A la forma de ellos. Sí, años. Esa persona es capaz de hacer lo que sea. Pero es Noruega y es un sistema fuerte. Frío por ahí. Es fuerte y tiene mucho poder. Mucho. Sigamos. Uy, Sigamos. me mojo el libro. Recuerda cuáles son las 3. Así, ya eso lo dimos. Isaac. De Génesis 20, ahí empezando esta hoja, ¿no? Sí, de Ya. Génesis. De Génesis 24:50 mencionan 3 antepasados de Jesús que descendieron de Abraham, Isaac, Jacob y José. Isaac
Lea Génesis 24, del 1 al 26 y al 26-35. La historia de Isaac parece ser eclipsada por la de su padre Abraham y la de su hijo Jacob. Sin embargo, Isaac desempeñó un papel muy importante en los planes de Dios. Abraham vio que Isaac no debía casarse con una mujer cananea. Eliezer, el sirviente de Abraham, siguió las instrucciones de Abraham y le llevó una esposa a Isaac entre los familiares de Abraham en Mesopotamia. Dios confirmó su pacto con Isaac. A través de Isaac, la promesa de Dios fueron pasadas a su hijo Jacob. Aplicación 12. ¿Qué división en la familia de Isaac se muestra en Génesis 25, del 27 al 28? ¿Cuál? ¿Qué la hizo? No, Dígame. Isaac favoreció a Esaú y Rebeca a Jacob. Esa circunstancia causó que se separaran uno del otro. Aló, ¿entendieron eso? El favoritismo entre los hijos. Peligroso. Jacob, lea Génesis 27, 1 hasta el 37, versículo 1. A pesar de sus caídas, Jacob valoró las bendiciones del pacto de Dios. Parecía estar muy entusiasmado por la promesa de Dios, de una nación que bendeciría al mundo. No. ¿Estamos hablando de quién? De Jesucristo, de la promesa. De una nación, estamos hablando de Israel, hermano. Que bendeciría al mundo Eso es lo que nos por causa del Mesías. Tremendo. Al leer su historia, notamos que tuvo que experimentar las consecuencias de su pecado, como todo hombre lo hace. Dios lo probó y castigó, lo cual dio como resultado cosas maravillosas en su vida. Lo trató como a un hijo. Véase Hebreos 12, 5 hasta el 8, léanlo en su casa. Finalmente el nombre de Jacob, esto es tremendo. Finalmente el nombre de Jacob, que significa impostor, fue cambiado por Israel, que significa un príncipe con Dios. Génesis 32, 28. Este fue el nombre por el cual el pueblo escogido de Dios sería llamado israelitas. Los 12 hijos de Jacob fueron las cabezas de las 12 tribus, las cuales vinieron a ser la nación de Israel. Génesis 49. Tanto Isaac como Jacob cometieron los mismos errores con sus hijos. Lea Génesis 37, 3 hasta el 4. Encierren un círculo la letra correspondiente a cada oración que describe este error. ¿Quién la hizo? Léala. Ambos mostraron un especial afecto por uno de sus hijos. Favoritismo, ¿verdad? Ya. Isaac por quién fue? Isaac por Esaú. Por Esaú y Jacob. Lea Biblia en su Isaac por casa. Esaú y Jacob por... Ay, ya me enredé. ¿Por quién? Jacob por José. José y, bueno, Benjamín ya lo... Lea la Biblia, por eso le estoy diciendo, lea la Biblia, no quieren leer. Por eso lo vendieron. Esaú y Rebeca por Jacob. No, pero hablando de Isaac y Jacob. Isaac por Esaú y Jacob por José. Sí. Ok, Ay, ay, ay. José, lea Génesis 37, 2 hasta el 50, versículo 26. Lea, por favor. La historia de José nos muestra que fue un gran personaje entre los mencionados en la Biblia. Ilustra la providencia de Dios, la que también nosotros podemos experimentar. José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo a los egipcios. A los 30 años de edad se convirtió en gobernador de Egipto. 10 años después entraron en Egipto sus padres Jacob y el resto de la familia. Durante el tiempo cuando hubo una gran hambre en toda la media luna fértil. El total eran 70 personas y gracias a José, el faraón, el rey de Egipto, les permitió establecerse en Gosén, donde el río Nilo desemboca en el mar Mediterráneo. Esta región fue la adecuada para que pudieran establecerse como pastores. Allí crecieron en número, riqueza e influencia. Dios le había dicho a Abraham que sus descendientes vivirían muchos años como extranjeros en una tierra ajena. Génesis 15, 13 al 16. El libro de Génesis parece terminar en fracaso para el pueblo de Dios. El último versículo habla de un entierro, Génesis 50, 26. Sin embargo, Dios había
que los israelitas necesitaban desarrollarse en fuerza y aumentar en números para ser capaces de poseer la tierra prometida. También tenían que evitar los casamientos con los cananeos y su influencia idólatra. Durante el tiempo de Israel en Egipto, Dios maravillosamente proveyó fuerza y le dio un propósito a su pueblo. Aplicación. 14. ¿Quién la hizo? A. Ismael, B. Jacob, Bueno, la S fue, él fue el medio hermano de Isaac, ¿verdad? Ismael, sí. B, él fue llamado también Israel, Abraham, Jacob. ¿verdad? C, dos de sus descendientes se casaron con Jacob. Ese es Nacor. Nacor. D, él obtuvo los derechos de su hermano primogénito, Eso fue el dañador. Jacob. Jacob. E, ella fue la madre de Isaac. F, ella le ayudó a Jacob a engañar a su padre. Rebeca. G, Dios le pidió a él que sacrificara a su hijo. H, las 12 tribus de Israel descendieron de su nieto Jacob. Y él favoreció a su hijo Esaú. J, él y sus hijos fueron a vivir a Egipto. K, ella favoreció a su hijo Jacob. Ok, ahora, lección 3, historia del pueblo escogido. Hemos estudiado. Una esperanza es dada. Ahí estudiamos sobre la oscuridad de los tiempos. La oscuridad de los tiempos. La fidelidad de Dios. El llamado de Abraham. El llamado y la promesa de Dios. Después estudiamos la respuesta del hombre. El viaje de Abraham. Las pruebas de Abraham. Las pruebas de Abraham. Eso lo estudiamos. Usted tiene que hacerlo, ese diagrama. La última prueba de Abraham, Génesis 22. Descendiente de Abraham. Isaac, José, Jacob. Y el ejercicio 14 hicimos. Nos quedamos, nace una nación. Todo esto es historia. Verdadera. Nace una nación, ahí nos quedamos. Haga los ejercicios, repase la lección. Y repase la lección, repásela y termínela. Y comience con la lección 4, historia de fe y adoración. A ver. Estamos terminando ya. Estamos terminando la unidad 1, hermanos. Y estudie la lección 4 hasta donde pueda. Entonces, la semana que viene terminaremos la lección 3 de la unidad 1. Y vamos a comenzar con la lección 4 de la unidad 1, que es la última lección de la unidad 1. ¿Sí? Dios le bendiga a los que nos sintonizan. Dios les guarde, Dios les protege en el nombre de Jesús. En el nombre del Cristo de la gloria. Amén. Está llorando.